Hola, hoy vamos a aprender sobre el modo indicativo y el tiempo presente. En otro video hablaremos de qué son los modos en lingüística o en las lenguas y en este caso vamos a hablar del tiempo presente del indicativo en francés. Muy bien, primero tenemos que saber qué es el indicativo presente. Este tiempo nos permite expresar o hablar de acciones, de sentimientos o de estados. Antes consideramos que los verbos hablaban solo de acciones, pero ahora consideramos también los estados, como ser. Ser no es una acción, es más un estado. Muy bien. Am, estas acciones, sentimientos o estados pueden aparecer de cuatro maneras. La primera es que nos permiten describir cosas que están pasando en el momento de hablar. Mientras estamos hablando, estamos en el presente. También podemos utilizar el presente para describir hábitos, cosas que hacemos comúnmente. Por ejemplo, me lavo los dientes todos los días. Es un hábito y para poder describir ese hábito utilizo el presente del indicativo. Esto es una similitud que tienen el español y el francés y es que su uso del presente es casi idéntico. También usamos el presente para hablar de acciones pasadas. A esto le llamamos el presente narrativo. Cuando empezamos a contar una historia, muchas veces la decimos en presente, como ayer fui al banco y el cajero me dice que no puede procesar mi solicitud. Entonces iniciamos una marca de pasado para indicar que la historia es pasada, pero el resto de la historia continúa en presente. Y por último también con el presente del indicativo, tanto en español como en francés, podemos describir hechos, cosas que pasan constantemente, que no necesitan, que no cambian la realidad. Por ejemplo, el sol es la estrella más grande, es decir, que uso el presente es para describir un hecho. Es la estrella más grande del sistema solar. Muy bien. Ahora, en francés tenemos tres grupos de verbos. Los verbos que terminan en er es el primer grupo, que son los verbos más regulares. Con estos no vamos a tener ningún tipo de dificultad, son muy sencillos, hay algunas particularidades que veremos más adelante, pero es muy fácil. Primer grupo, verbos que terminan en er y tenemos que aprendernos la regla de conjugación. Tenemos también un segundo grupo de verbos que terminan en ir, como finir, grandir, rougir, y estos verbos también tienen una regla de conjugación. Es sencilla y la vamos a aprender. Y por último tenemos un tercer grupo de verbos, que son todos los verbos que no terminan en er o en ir, además del verbo aller y del verbo venir, y otros verbos que también terminan en ir, pero que son muy irregulares, y sobre todo los verbos que terminan en re o dre. Es muy importante aprender a conjugar estos verbos y ya veremos cómo lo vamos a hacer. Vamos a empezar por el primer grupo. Pero antes es importantísimo saber la conjugación de los verbos être y avoir, que son los dos verbos más utilizados en francés. Estos son los verbos que nunca jamás debemos olvidar, de los que no debemos olvidar su conjugación y tiene que estar grabado en nuestra memoria por siempre. Y para decir que algo debe estar de memoria, vamos a decir apprendre par cœur, aprender de corazón. Apprendre par cœur es aprender de memoria. Entonces, être, fácil, ser o estar. Je suis, tu es, elle, il, on est, nous sommes, vous êtes, elles, ils sont. Aquí es muy importante hacer énfasis en la pronunciación de la tercera persona del plural, el, il, sont. Es una S muy fuerte. Sont. Para avoir, tener, j'ai, sonriendo. J'ai.
Si yo todo el tiempo digo yo sonriendo, como yo soy, je suis, en realidad estaría diciendo yo tengo, soy, porque la pronunciación de yo en francés es je, con los labios redondeados. Je suis. Y para decir yo tengo, j'ai, sonriendo. Tu as. Elle, il, on a. Nous avons. Hacemos liaison. Nous avons. Vous avez. Ese sonido como de abeja, z, es súper importante. Vous avez. Y es aún más importante para la tercera persona del plural, elle, ils, ont. Porque si no hago este sonido de abeja, no voy a pronunciar correctamente el verbo y no se va a entender. Elle, ils ont, con sonido de abeja, es ellos, ellas o ellos tienen. Pero si utilizo la S muy fuerte de la que hablamos ahora, elle, ils sont, entonces estaría pronunciando el verbo être. Ellos y ellas son o están. Muy bien, hagamos un ejercicio fácil, rápido. Je, colombienne. Si necesitan pausar el video para escribir su respuesta o para pensarlo, tómense la libertad. Je suis colombienne. Yo soy colombiana. Tu, 15 ans. 15 ans. Tu, 15 ans. Tu as 15 ans. Tu as 15 ans. Elle, ils ont. Rapide. Rápido o rápida. Rapide. Elle, ils ont. Rapide. Elle, ils ont. Et rapide. Ella es rápida, él es rápida, somos rápidos o uno es rápido. Nous contents. Contents. Nosotros contentos. Nous sommes contents. Vous, deux maisons. Vous, deux maisons. Vous avez deux maisons. Usted tiene dos casas o ustedes tienen dos casas. Elle, il, mal à la tête. Ellas, ellos, dolor de cabeza. Mal à la tête. Elles ont mal à la tête. Ils ont mal à la tête. Atención al sonido de abeja. Ahora, vamos a entrar al primer grupo de los verbos regulares. Primero, tenemos unos verbos, en general todos los verbos que terminan en ER, que van a ser regulares. Estos dos de aquí no presentan ningún tipo de particularidad. Chercher, dîner, chercher, buscar, dîner, cenar. Es muy sencillo. Si ven la parte subrayada del verbo, eso es lo que vamos a llamar la base del verbo. Es decir, esa base la voy a repetir para cada persona, para cada pronombre, y lo que va a cambiar es la terminación ER. Vamos a ver. Je cherche. Esa terminación no va a generar ninguna pronunciación. Tenemos que aprender a escribirla correctamente para cada pronombre, pero no la vamos a pronunciar. Je cherche. Es decir, solo pronuncio la base. Tu cherches. En el caso de tu, la terminación es ES, pero no la pronuncio. Elle, ils, on, cherche. Nuevamente, termina en E, esa es su conjugación, pero no la pronuncio. Ahora, con nous y con vous, que siempre van a ser muy particulares, vamos a pronunciar una parte de la conjugación. Nous cherchons. Mucho cuidado, no pronunciamos ons, sino que pronunciamos solo una O nasal. Y nos aseguramos de dejar la boca abierta para que no se vaya a pronunciar la N. Nous cherchons. Nous cherchons. Recordemos siempre que con nous solo vamos a pronunciar una O nasal de conjugación. En el caso de vous, lo que vamos a pronunciar es una E, solo una E.
no pronunciamos la Z. La conjugación de vous se escribe EZ, pero solo pronunciamos la E. En este caso, vous cherchez. Vous cherchez. Y en el caso de il, retomamos lo anterior y es que no pronunciamos nada de la conjugación, que es ENT. Elle cherche. Il cherche. Nunca pronunciamos ENT. Vamos a hacerlo con el verbo dîner. Si quieren, pueden pausar el video e intentar hacer la conjugación ustedes mismos, siguiendo el modelo del verbo chercher. En el caso del verbo cenar, je dîne, no pronuncio la E. Tu dînes, no pronuncio la E, ES. Elle, il, on dîne, no pronuncio la E. Nous dînons, solo la O nasal. Nous dînons. Vous dînez, solo la E. Elle dîne, il dîne y no pronunciamos la ENT. Esto es muy sencillo, es todo lo que debemos saber sobre los verbos del primer grupo en general. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Je chantais tous les jours. Yo cantar todos los días. Je chante tous les jours. Tu montais au premier étage. Tú subir al segundo piso. Premier étage. Tu montes au premier étage. Es muy importante que a medida que vayan haciendo el ejercicio intenten pronunciar. Primero pausen el video, escriban su conjugación, luego pronúncienlo y después corroboren con mi pronunciación como lo estuvieron haciendo ustedes. Elle, ils ont parlé vite. Hablar rápido. Elle parle vite. Il parle vite. On parle vite. Mucho cuidado, solo hasta la L la pronunciación. Nous trouver cette ville magnifique. Encontrar. Nous trouver cette ville, esta ciudad, magnifique, magnífica. Nous trouvons cette ville magnifique. Nous trouvons, nasal, nous trouvons cette ville magnifique. Vous pensez venir demain. Usted pensar venir mañana. Vous pensez venir demain. Vous pensez venir demain. La pronunciación del infinitivo es igual a la pronunciación de la conjugación de la segunda persona del plural. Elle, il, demander, où est la fac? Preguntar, ¿dónde está la universidad? La fac es un sinónimo de universidad. Elle, il demande où est la fac. Elle, il demande. Demande. Solo llego hasta la D porque la ENT de la conjugación no se pronuncia. Demande où est la fac. Muy bien. Ahora tenemos unos verbos que empiezan por vocal, como aimer o étudier. Estos verbos son importantes porque van a requerir una acción adicional. Cuando voy a conjugar el verbo para la primera persona del singular je, debo hacer algo y es eliminar je y agregar un apóstrofe a la primera consonante. J'aime, j'aime. Es decir, ya no voy a decir je, sino que solo voy a pronunciar el sonido j, como un zumbido. J, un poco más fuerte que el de una abeja. Z sería el de la abeja. J, como el motor de un carro. J'aime, j'aime. El resto sigue la regla que habíamos dicho anteriormente, y lo único que vamos a hacer es sonidos de abejas con los pronombres de las personas plurales. Nous aimons, vous aimez, elles aiment, ils aiment. Y
es la particularidad de la primera persona del singular, j'aime, que es un zumbido. Lo mismo pasa con étudier. Mucho cuidado que étudier, la base llega hasta la I. J'étudie. Siempre tenemos que pronunciar esa I, que es la base. Siempre en los verbos del primer grupo vamos a pronunciar completa la base y no vamos a pronunciar la conjugación. En este caso, j'étudie. Zumbido, j'étudie. Tu étudies, elle, il étudie. Luego las personas plurales van a requerir el sonido de abeja. Nous étudions, vous étudiez, vous étudiez, elles étudient, ils étudient, sonido de abeja, no pronuncio la ENT. Hagamos algunos ejercicios. Je écoutais de la musique classique. Yo escuchar música clásica. J'écoute de la musique classique. J'écoute. Recuerden, solo hacemos el sonido j e iniciamos el verbo. J'écoute. No pronuncio la E final de la conjugación. Je arrivé demain matin. Llegar mañana en la mañana. J'arrive demain matin. J'arrive demain matin. Y aquí hay un pequeño error mío, y es que no vamos a utilizar esta S. J'arrive demain matin. J'arrive demain matin. Solo hasta la E. Muy bien. Seguimos. Je imaginais un monde sans pollution. Imaginar un mundo sin polución. J'imagine un monde sans pollution. J'imagine un monde sans pollution. Je oubliais ce que je dois faire. Je oubliais ce que je dois faire. J'oublie ce que je dois faire. Yo olvido lo que debo hacer. J'oublie ce que je dois faire. Les recuerdo nuevamente un error mío. No va esta S aquí, para tenerlo muy presente. Muy bien. Seguimos. Ahora, hay unos verbos del primer grupo que nos van a exigir unas particularidades no difíciles, simplemente de recordar. En la oralidad no vamos a notar muchos cambios, solo en estas dos terminaciones G y C, pero en las otras irregularidades que vamos a ver, en realidad no va a cambiar nada en la oralidad, lo que va a cambiar es la escritura, es decir, nuestra competencia ortoépica, la que nos hace recordar que se escribe pero no se pronuncia, debe estar muy activada. Entonces vamos a ver esta particularidad de los verbos que terminan en G, G-E-R, y los verbos que terminan en C, C-E-R. Muy bien. El verbo voyager, viajar. Je voyage. La conjugación no cambia casi nada. Tu voyages, lo mismo que hemos venido viendo. Elle, il, on voyage. La particularidad va a llegar a nous, porque va a necesitar agregar una letra adicional a la conjugación. Nous voyageons. Mucho cuidado con esta pronunciación de este verbo que los hispanohablantes tendemos a decir je porque vemos una y y creemos que debemos pronunciarla, pero la Y en francés es una I, una vocal, siempre I, nunca vamos a pronunciar y. En este caso entonces, nous voyageons. Esta E no se pronuncia como tal, es simplemente un puente entre la G, entre el sonido je y el sonido on, porque si no estuviera esa E, tendríamos que decir nous voyagons con una G, pero el sonido del verbo es je voyage. Así que debemos poner esta E. Esa es la única explicación para que exista. Nous voyageons.
Vous voyagez. Il, elle voyage. Recordemos que no pronunciamos las terminaciones de las conjugaciones en el primer grupo. Luego, en el verbo commencer, que termina en CER, tenemos una particularidad también. Aquí les dejo algunos verbos que terminan en G para que recuerden, pero son muchos más. Bouger, changer, corriger, diriger, mélanger, obliger. Muy bien, vamos con el verbo commencer. Con este verbo todo va normal. Je commence, tu commences, elle, il, on commence. Y nuevamente vamos a tener una particularidad de nous. Y es que nous commençons. Commençons. Necesito una cécedilla que me permita mantener el sonido S. Porque si pongo una C, voy a pronunciar comme un con. Y no corresponde al sonido real del verbo, que es commencer. Solamente esa cedilla es lo único que necesito recordar para los verbos que terminan en CER. Vous commencez, il commence. En este caso de il commence, llego hasta la C, no hay problema, es un sonido de S. Hay algunos verbos aquí, pero son más, como avancer, annoncer, dénoncer, divorcer, menacer, renoncer. Ejercicios. El verbo ranger, como el verbo voyager. ¿Qué tenemos que hacer? Nous ranger nos affaires. Nous rangeons nos affaires. Facile. Vous avancez lentement. Nous, avancez lentement. Avanzar lentamente. Nous avançons, como empieza por vocal, necesitamos el sonido de abeja. Nous avançons lentement. Fácil. Déménager se comporta como voyager. Nous déménager bientôt. Nosotros nos mudamos pronto. Nous déménageons bientôt. Pronunciar. Nous prononcer parfaitement le français. Nosotros pronunciar perfectamente el francés. Nous prononçons, se comporta como commencer, nous prononçons parfaitement le français. Muy bien. Ahora los verbos que terminan en E, T, E, R, como acheter y jeter. Tenemos un grupo que se comporta como acheter y otro grupo que se comporta como jeter. Ambos grupos tienen una particularidad. Los verbos que se comportan como acheter, si escuchan bien, yo no digo acheter ni acheter, sino acheter. Esta E que vemos aquí, acheter, no se pronuncia, pero en la conjugación yo necesito algo que me haga pronunciarla, porque no puedo decir acht, tener dos sonidos consonánticos sin vocal después, acht, porque recordemos que esta vocal no se pronuncia. No puedo decir eso, así que el francés me va a decir, bueno, entonces pongámosle una tilde a esa E para que suene y nos ayuda a pronunciar mejor. J'achète, y es muy abierta, j'achète. Perfecto. Esta con acento grave se va a repetir en todas las personas menos en la primera y la segunda persona del plural nous, vous. Tu achètes, elle, il, on achète. Nous achetons, aquí como después de la T va a seguir un sonido vocálico, nasal en este caso, no necesito tildar la E, sino que simplemente no la pronuncio. Nous achetons, nous achetons. Vous achetez, vous achetez. Ils achètent, elles achètent. Fácil. Aquí hay una lista de verbos muy cortos, muy poquitos verbos que se comportan como acheter, racheter, baguetter, corseter, crocheter, fileter, fureter y halter. Muy bien. Ahora, los verbos que se comportan como jeter, que siguen el mismo principio fonético, van a hacer algo diferente en la ortografía. En vez de ponerle un acento a la E para poderla hacer sonar, lo que va a pasar es que va a doblar la consonante T para que la E se abra. Cuando tenemos doble consonante,
la E se va a abrir en el sonido, ya no va a ser jeté, sino que va a ser jet. Jet. Se va a abrir ese sonido siempre que tenemos doble consonante como doble T o doble L. En este caso, je jette, tu jettes, elle, il, on jette. Y como no tenemos la necesidad de abrir esa je para nous y para vous, porque después sí siguen sonidos vocálicos, no lo hacemos, no doblamos la T. Nous jetons, vous jetez, elle, il jette. Y los verbos que se comportan como jeter son todos los derivados de jeter, como rejeter, y ya, hay unos 4 más. Hagamos algunos ejercicios. Racheter se comporta como acheter o como jeter. La lista de acheter es más corta. Tenemos que racheter hace parte de esa listica corta que nos exigen una E con acento grave. Entonces, je racheté quelques produits, yo recompro algunos productos. Je rachète quelques produits. Elle rejetait vivement la violence. Rechazar fuertemente la violencia. Entonces, este rejeté no es de esta lista que nos hace tener una E con acento grave, por lo tanto, lo que nos va a exigir es una doble consonante. Elle rejette vivement la violence. Tu crochetais la serrure pour entrer. Crocheter es forzar una cerradura. También puede ser tejer, pero en este caso es forzar. Tu crochetais la serrure pour entrer. La cerradura para entrar. Crocheter si está dentro de esta lista que nos exigen una E grave. Entonces vamos a decir tu crochettes la serrure pour entrer. Esta E de rejette y crochette es la misma, pero en la ortografía tenemos que marcarla de manera diferente. Ahora, nous jeter la poubelle lundi. Nosotros tirar la basura el lunes. Jeter es el verbo que nos trajo hasta acá. Sabemos que tiene una irregularidad. Debe hacer doblar la T para je, tu, il, elle, on, el, il pluriel, pero para nous normalmente esto no sucede. Tampoco hace parte de esta lista que tenemos acá, entonces solo necesito una T. Nous jetons la poubelle lundi. Lo mismo pasa con vous. Vous achetez du vin. Acheter es el verbo que tenemos de referencia, nos va a exigir una tilde con acento grave, pero como estamos hablando de vous, no hay nada que cambiar. Vous achetez du vin. Fácil. Ahora, resulta que tenemos unos verbos que terminan en E, L, E, R, como appeler y geler. Estos verbos que terminan en E, L, E, R también tienen dos comportamientos como los verbos anteriores. En el caso de appeler, vemos que es una sola L, pero nuevamente necesitamos abrir el sonido y en este caso los verbos que se comportan como appeler lo que nos van a exigir es doble consonante, como en el caso de jeter. J'appelle, tu appelles, elle, il, on appelle. Nous y vous no lo necesitan, recordemos. Entonces, nous appelons, vous appelez, elles, ils appellent. Muy bien, fácil, parecido a lo anterior, solo que para los verbos que terminan en EL. Y en el caso de geler, pues va a ser lo mismo que pasó con jeter, con acheter, perdón. Vamos a necesitar una E abierta. Je gèle, tu gèles, elle, il, on gèle, nous gelons. No pasó nada con geler para nous y para vous. Vous gelez, elle, il gèle. Sencillo, no hay nada más. Y aquí tenemos una lista de los verbos que nos van a exigir esa E grave o abierta y que el resto de verbos que terminan en E, L, E, R, que no están en esta lista, pues se van a comportar como appeler. Ejercicio. Niveler. Niveler no está en la lista,
que nos hace utilizar el acento. Así que lo que nos va a exigir es doble consonante. Tu nivelais le sol avant de construire. Tú nivelas el piso antes de construir. Tu nivelles le sol avant de construire. On démantelé. Démantelé si está en nuestra lista, que necesita una E con acento grave. On démantèle l'usine entièrement. Se desmantela la fábrica completamente. Nous renouveler le contrat. Renouveler no está en la lista que teníamos acá. Así que lo que nos va a exigir renouveler es doblar la consonante. Nous renouvelons le contrat. Pero como estamos hablando de nous, pues no hay nada que hacer. No pasa nada. Dégelé. Dégelé está en nuestra lista que necesita una E con apóstrofe, pero estamos hablando de vous, así que no tenemos que ponerla porque nous y vous son regulares más que los otros pronombres. Así que digo, vous dégelez la planète Terre y se acabó fácil. Tenemos algunos verbos que se terminan en O, I, E, R, U, I, E, R. Y estos verbos lo único que van a hacer es que nos van a exigir cambiar la Y por una I latina. No pasa nada. Envoyer, enviar. J'envoie, tu envoies, elle, il envoie. Nuevamente, nous, vous mantienen la regularidad de la base. Nous envoyons, vous envoyez. Necesitamos el sonido de abeja porque el verbo empieza por vocal. Elle, ils envoient. Fácil. Tenemos el verbo essuyer. Aquí hay una lista de verbos que se comportan como envoyer. Essuyer. J'essuie, tu essuies, elles, ils, on essuie, nous essuyons, vous essuyez, ils essuient. Pronuncio hasta la I. Y este verbo se comporta como el verbo ennuyer. No hay muchos verbos que terminen así. Ennuyer. Muy bien. Y por último tenemos el verbo payer, que nos va a permitir cambiar esa Y por I latina, pero de manera facultativa. Podemos tener ambas bases. Je paie, tu paies. Mucho cuidado, como la A, I juntas suenan E y la E final no se pronuncia, entonces je paie, je paie, je paie, tu paies, tu payes, elle, il, on paie, paye, nous payons, vous payez, se mantiene la base para nous y para vous, elle, il, paye, paye. ¿Listo? Esta es la información sobre el primer grupo, muy sencilla. Solo hay estas irregularidades particulares de estas terminaciones de algunos verbos, pero en la oralidad esto no se nota, solamente lo vamos a notar a la hora de escribir. Y estos son algunos verbos que se comportan como payer. Ahora, los verbos del segundo grupo son una lista un poco extensa que les voy a dejar en la descripción. Van a poder consultar un sitio web donde está la lista completa de verbos que se terminan en IR, pero que son regulares, porque tenemos muchos otros verbos que se terminan en IR, pero que no siguen un patrón regular. ¿Qué pasa con estos verbos del segundo grupo? Es que para las personas plurales van a tener una cosa muy particular. Vamos a empezar. Primero, ya no se van a comportar como los del primer grupo. La conjugación ya no va a tener E, sino que vamos a tener la base, vamos a quitar esa IR, fin, y nos vamos a quedar con nuestra base. Je finis, terminación IS, je finis, tu finis, la misma que para je, elle, il, on finit con T, nous, aquí llega la particularidad, nous finissons, doble S, nous finissons, vous finissez, elle, il, finissent. Mucho cuidado. Uy, aquí hay otro error. Aquí vamos a necesitar una Z. Lo que necesitamos es una Z. Por favor, discúlpenme, es mi error. Lo que necesitamos es una Z. Vous finissez. Muy bien. Ahora vamos con guérir.
Je guéris. Guérir es curarse, finir es terminar. Tu guéris. Elles, ils ont guéri. Nous guérissons. Vous guérissez. Nuevamente el mismo error mío. No es una S, es una Z. Necesitamos una Z. Vous guérissez, doble S. Y tenemos el, il guérissent. Fácil. Lo único que tenemos que recordar es que la lista de verbos que terminan en IR y que son regulares nos van a exigir doble S. Así que hagamos algunos ejercicios solo para esas personas plurales. Nous, ne pas obéir les tyrans. Nosotros, no obedecer a los tiranos. Nous, n'obéissons pas les tyrans. N'obéissons. Es nous, es un verbo del segundo grupo, así que necesito dos S. Ils démolirent l'ancien bâtiment. Ils démolissent l'ancien bâtiment. Ellos demuelen el antiguo edificio. Vous réfléchir assez à la paix. Ustedes reflexionan suficiente sobre la paz. Vous réfléchissez assez à la paix. Nous vieillir plus lentement. Nosotros envejecer lentamente, más lentamente. Nous vieillissons plus lentement. Es bastante sencilla esta forma de conjugación. Lo único que tenemos que recordar es la lista de verbos más utilizados que terminan en IR y que son del segundo grupo. Espero que esta explicación les sirva muchísimo para la conjugación del presente del indicativo. Vamos a aprender cómo conjugar los verbos del tercer grupo, es decir, todos los verbos irregulares, todos aquellos verbos que no terminan en ER, todos aquellos verbos que terminan en IR, pero que no siguen la regla de conjugación que vimos anteriormente, y todos los verbos que terminan en RE o DRE o IR a veces. La regla para conjugar estos verbos es que no hay ninguna regla. Hay que aprenderse de memoria cada forma de cada verbo. Lo siento. Esto solamente lo vamos a lograr con la repetición. Lo que les puedo mostrar es cómo acceder fácilmente a la conjugación de cada verbo para que se la puedan aprender, y en la descripción les dejaré ejercicios de otras páginas donde podrán practicar y repetir mucho estas conjugaciones de los verbos irregulares. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ir a nuestro buscador. Aquí tenemos una lista de los verbos del segundo grupo que también aparece en la cajita, y acá está una lista completa y exhaustiva de los verbos irregulares. En esta página tienen algunas explicaciones, algunas terminaciones, y van a encontrarse entonces con todos estos verbos que son los irregulares. Si ustedes se fijan en la extensión de esta lista en comparación con la lista de los verbos regulares y la lista de los verbos del segundo grupo, los regulares del primero y del segundo grupo, se van a dar cuenta que esta lista en realidad es bastante pequeña y que de todos estos verbos que tienen aquí, tal vez menos de la mitad son usados de manera constante o en la vida cotidiana. Muchos de estos verbos en realidad están hechos para describir cosas muy específicas. En esta otra página, que también la van a tener en la descripción del video, tienen los 50 verbos más frecuentes del francés, que son estos que vemos aquí. Todos los que no terminen en ER, ¿cierto? Chercher es un verbo del primer grupo porque termina en ER. Tenemos también verbos que terminan en IR, como por ejemplo, bueno, no veo aquí ninguno de IR que sea del segundo grupo. Pero los otros verbos que van a encontrarse entonces son irregulares y son bastante usados, así que lo que necesitan es simplemente ir a ver la conjugación de cada verbo. Ahora, yo por ejemplo quiero usar el verbo vouloir. Hay unos verbos que nos van a exigir
diferentes bases. La verdad yo no creo que tenga mucho sentido ponernos a buscar qué verbos van a ser más, van a tener 2 bases, ¿cierto? Van a tener 3 bases. No tiene sentido esto, simplemente vamos a aprendernos los verbos de memoria. Así que voy a abrir una pestaña, voy a buscar, por ejemplo, el verbo vouloir y le voy a dar conjugaison. Esto me va a abrir un cuadro de texto como este, pero yo quiero entrar a una página especializada en conjugación. Estas páginas especializadas en conjugación pueden ser diferentes. Está la del Nouvel Observateur, que es de una publicación de revista. Está Le Figaro, que es de un periódico. Yo considero que la mejor aplicación para utilizar en general como diccionario y como fuente gramatical es Le Robert. Así que le voy a dar clic en Le Robert, pero en cualquiera va a funcionar. Y entonces aquí me va a mostrar toda la información del verbo vouloir. Yo en este caso voy a buscar solo el indicativo. Recuerden que estamos trabajando el modo indicativo y el presente. Y aquí tengo la conjugación. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Sencillo. Solamente tengo que aprenderme esto, así que necesito empezar a practicar. Las planas son una excelente opción, pero sobre todo los ejercicios prácticos como los que les voy a dejar en la descripción. Quiero buscar otro verbo, por ejemplo, el verbo sentir, oler. Así que lo que estoy buscando es conjugación. Aquí me quieren dar la definición, pero yo quiero buscar la conjugación. Le doy clic. Y nuevamente voy a buscar el indicativo y voy a tener presente, que es el que estamos trabajando. Je sens, tu sens, ils sont, elles sont, nous sentons, vous sentez, elles sentent, ils sont, elles sont. Muy sencillo. Esta es la única forma que existe para aprendernos los verbos del tercer grupo, todos estos verbos irregulares. Les recomiendo mucho verificar la conjugación de cada uno de estos verbos e ir aprendiendo su significado y su uso para que podamos mejorar en el uso del francés. Muchas gracias por ver este video.